Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia y tengo hoy el privilegio de poder contar con la compañía de María Jamardo, responsable de Tribunales del Debate. ¿Qué tal, María? Muy buenos días. ¿Qué tal las vacaciones, las navidades? Bien. Bueno, ya quedaron atrás, ¿no? Sí, demasiado olvidadas. Demasiado olvidadas. Y además con el ajetreo en tribunales, en los juzgados que hay en este país, con todos los escándalos judiciales que hay al respecto, esto es un no parar. Me tienen 24.365 pendiente del fiscal general del Estado y de todos los casos de corrupción del gobierno. Bueno, hoy tenemos una tertulia muy jurídica porque también nos acompaña Pedro Leganda, que también es abogado. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días, Manuel. Un placer contar contigo y mi queridísimo y admiradísimo Hermenegildo Altozano. ¿Qué tal? Abogado también. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, don Manuel? Pues muy bien, aquí estamos comentando los escándalos ya no de la semana, del mes, de la historia de España, porque empezamos, si os parece bien, por la imputación ya formal de Álvaro García Ortiz, que tendrá que acudir a los tribunales, al Tribunal Supremo en concreto, en calidad de investigado, a declarar un auto, 14 páginas, donde el magistrado Hurtado pues señala específicamente cuál es la relación de hechos, más que hechos, indicios que apuntan a la implicación del fiscal general del Estado en un delito tan grave como la revelación de secretos. Una revelación de secretos que no consiste en airear, no sé, la dirección de una calle, de tu domicilio. No, consiste en algo todavía mucho más protegido jurídicamente, que es la comunicación entre el abogado de un particular y la fiscalía. Y lo que dice en ese auto del Tribunal Supremo es el correo en cuestión, esa comunicación entre defensa y acusación, salió de la fiscalía y llegó, oh casualidad, a los medios de comunicación y a Moncloa, a presidencia del gobierno. Hermenegildo. Con un añadido que fue para utilizarlo como arma contra un adversario político. Es decir, aquí el destinatario de la revelación del secreto o el propósito de la revelación del secreto no es, como decía Bolaños, deshacer un bulo o que no nos quiten el relato, sino es directamente atacar a un adversario político. Mira, para los abogados hay un derecho sagrado, que es el derecho de la defensa. Y el derecho de la defensa, que está consagrado en la Constitución como el derecho a la tutela judicial efectiva, se nutre de varios componentes. Uno de esos componentes esencial por el que condenaron a Baltasar Garzón en su día es el del secreto de las comunicaciones. Es decir, si un defendido no tiene la garantía de lo que dice su abogado, hablando con otro abogado, porque en este caso la Fiscalía es defensor de la legalidad, no es un instrumento en manos del gobierno para dirigir esto no es la Unión Soviética y el fiscal no es Vyshinsky, aunque se le pueda parecer. De momento, no es la Unión Soviética de momento. Entonces, hay dos elementos. Uno es el secreto de las comunicaciones entre un abogado y su cliente, porque eso forma parte del núcleo esencial del derecho a la tutela judicial efectiva, pero es que hay otro derecho fundamental, que es el derecho a la intimidad. Es decir, los datos de Hacienda son biografías personales en números y nadie, absolutamente nadie, en el contexto de una investigación, porque forma parte de esa protección esencial, por mucho que hablen y que quieran saltarse a la torera la protección de los derechos fundamentales, luego se les llena la boca de la defensa de la Constitución, etcétera, pero cuando llega el momento concreto, aquí parece que hay ciudadanos de pellejo fino y ciudadanos de pellejo grueso. Entonces, aquí se utiliza lo que se llama el uso alternativo del derecho. Cuando el derecho me protege a mí, lo invoco. Cuando sirve para destruir al adversario, lo ignoro. Y eso es lo que ha ocurrido. Y por terminar la cuestión, el hecho de que Álvaro García Ortiz acuda como investigado es una situación procesal que además reafirma ese derecho a la tutela judicial efectiva, porque él tiene el derecho a no declarar contra sí mismo, tiene el derecho a no confesarse culpable, a mentir incluso. Tiene derecho a mentir, tiene derecho a una defensa con todas las garantías y además esa defensa incluye también el secreto de las comunicaciones. Imaginemos qué sucedería si en el contexto de la investigación se hicieran públicas comunicaciones entre el abogado, bueno, en este caso, la abogacía del Estado. Tú estás pagando, por cierto, la defensa de Álvaro Todos García estamos Ortiz. pagando, todos los españoles están pagando la defensa del fiscal general del Estado,
que bueno, que la Abogacía General del Estado se ha convertido también en la Abogacía es que yo General no del entiendo- Gobierno. Yo no entiendo por qué la Abogacía General del Estado, los abogados del Estado tienen que defender al fiscal general del Estado. No, desde luego, no debería ser así. María. La persona que promovió desde la Fiscalía General del Estado la presunta revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso fue Álvaro García Ortiz, a juicio del magistrado instructor Ángel Hurtado. Esta es la situación de hechos objetivos relatados en un auto de un juez instructor de la Sala Segunda del Supremo, por lo tanto uno de los mejores jueces de este país, porque llegar al Supremo no es una tarea fácil para los magistrados, y en el ejercicio de una investigación penal que se está desarrollando con todas las garantías propias de un Estado de Derecho, precisamente el Estado de Derecho que el Gobierno quiere dinamitar con sus últimas decisiones legislativas, con las propuestas para modificar determinados aspectos de la acusación popular o el traslado de la instrucción penal a los fiscales sin reformar antes el estatuto orgánico que los hace jerárquicos y que ya ha demostrado en el caso de García Ortiz que es una institución que carece de los contrapesos internos que necesita una institución de estas características para poder sobreponerse a situaciones como esta que nunca nadie se hubiera imaginado por lo inédito de que el titular de una institución que está llamada a defender la legalidad en nuestro país lo que haga sea saltársela con objetivos políticos. Lo que dice ese auto que tanto ha molestado al ministro de Justicia, Félix Bolaños, y no quiero dejarlo pasar por alto, porque el ministro de Justicia no debería entrar a valorar resoluciones judiciales, al menos en tanto en cuanto está en curso una instrucción penal que todavía no se ha concretado o bien en el archivo o bien en la apertura de un juicio contra García Ortiz y en la que todavía se están practicando pruebas. Un ministro de Justicia no puede decir que un auto no se basa en nada. Porque es evidente que un magistrado del Supremo, cuando dicta un auto, lo motiva y lo hace de manera reflexiva y de manera objetiva en una serie de indicios. Lo digo porque veo muy incómodos y muy o excesivamente exigentes a ciertos sectores mediáticos y políticos de la izquierda española que dicen que no hay ninguna prueba. Es que en la fase de instrucción no se acreditan pruebas, se buscan indicios. Y sobre esos indicios más o menos sólidos se decide si la persona tiene que sentarse en un banquillo o si por el contrario no hay nada contra él y todo queda archivado. Pero la obligación de los jueces instructores de nuestro país es investigar. Para eso se les concibe y para eso se prevé en la ley que actúen. Y quiero reflejar cómo todo lo que el magistrado Hurtado dice en ese auto y resume muy bien en ese auto, es decir, que da por probada o por indiciaria, vamos a ser rigurosos, una operación de Estado orquestada a la limón entre la Fiscalía General del Estado, parte de su cúpula, 3 imputados de la Fiscalía General del Estado. El equipo de Fortuny. Es que tenía la un nombre, fiscal el grupo. provincial de El Madrid, equipo de Fortuny. El teniente fiscal de la Secretaría Técnica, mano derecha del señor Álvaro García Ortiz, el fiscal Diego Villafañe y el propio fiscal general del Estado, con otros colaterales que estaban informados del asunto. Cambios de móviles, cuando ya está siendo investigado el fiscal general del Estado. No hay protocolo de borrados, y esto es muy importante porque la Fiscalía, cuando aparecen esos 0 mensajes de García Ortiz en su móvil, incautado por la UCO en un registro dentro de su despacho, ordenado y por lo tanto autorizado con todas las garantías por el magistrado Hurtado, resulta que se encuentra 0 mensajes. ¿Qué significa esto? Que Álvaro García Ortiz, 5 días después de saber que estaba siendo investigado, resulta que toma la decisión de cambiar de terminal y destruir todo lo anterior, o no, lo veremos. Veremos qué es capaz de recuperar la UCO. Pero lo que sí es cierto es que el fiscal Julián Salto, ese fiscal que se encargaba de la causa tributaria del novio de Ayuso, en la que estaba pleiteando con la administración tributaria para defender su inocencia ante acusaciones de posible delito fiscal. Sin que supiera, María, que era el novio de Ayuso. Efectivamente, como un ciudadano particular más, que es lo que es y lo que era. Es que ser novio de alguien no... Claro. El fiscal Julián Salto, que además es el enlace de la Fiscalía del Servicio de Información Digital
del Ministerio Público, es decir, el que se encarga de estos asuntos, confirmaba el otro día al juez Hurtado que no hay protocolo de borrado de mensajes, ni de actualización de móviles, ni de limpia, ni de nada. Digo esto porque yo antes había hablado con muchos fiscales de todo tipo de categorías y ninguno se había enterado del protocolo. Álvaro García Ortiz debía ser el único que sabía, junto con los suyos, que había un protocolo de borrado de aquellos móviles que no interesa que se sepan. Pero, lo que es peor, hay una fiscal superior de Madrid, la señora Almudena Lastra, que no es una fiscal cualquiera, que es la fiscal superior de la comunidad autónoma, que se niega a divulgar esa nota de prensa, que le advierte a los que están confeccionándola que se puede salir a desmentir un bulo, si queremos tildarlo de ello, o una información inexacta, sin necesidad de revelar datos que no se conocían. ¿Y qué es más? Le pregunta al fiscal general del Estado, Álvaro, ¿lo has filtrado tú? Y el fiscal general del Estado, lejos de decir, ¿cómo se te ocurre? No, yo jamás haría eso. Eso ahora no importa. No, importa e importa mucho. Parece sacado de una película clásica. Eso ahora, cariño, no importa. O sea, el que calla otorga. Álvaro, ¿has sido tú? Eso ahora no importa, cariño. Esto es alucinante. Un apunte rapidísimo sobre lo que ha dicho María, que está perfectamente explicado. Para que se dirija a una investigación, lo único que lo que es necesario es lo que se llama indicios racionales de criminalidad. Correcto. Joder, Simplemente. Más racionales. Y en el auto, por eso te digo, el auto concluye. Está perfectamente motivado. El auto está perfectamente motivado y acaba el juez instructor del Supremo, Ángel Hurtado, diciendo: tras esta exposición de indicios, se puede concluir que estamos hablando de una dinámica delictiva que tuvo por objetivo divulgar, a través de filtraciones a medios de comunicación, información concerniente a la intimidad de una persona, con objetivos políticos. Ahora te voy a dar paso, Pedro, pero antes, comentaba María, efectivamente, en esa declaración, uno de los fiscales, que además tiene responsabilidad sobre esta materia, se le pregunta sobre el tema de borrado de mensajes. Y dice, el protocolo de borrado de mensajes no existe. No hay ninguna necesidad ni ninguna obligación de que los fiscales borren mensajes, que fue la excusa que utilizó Álvaro García Ortiz para justificar que no había mensajes en su móvil. No solo borró los mensajes, sino que cambió de móvil. O casualidad, pocos días después también cambió de móvil el presidente del gobierno. Es que todos son casualidades. Pero ¿cómo reaccionó Pedro Sánchez ante la información de que la Guardia Civil no había encontrado ningún tipo de mensajes en el móvil de García Ortiz? De esta forma. Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? ¿Quién lo va a hacer? Porque ha habido mucha gente que ha exigido su dimisión, sin pruebas, con falsas acusaciones, con bulos y desinformación. ¿Qué os parece? Pedro, esto es un escándalo. Y luego decía, horas y horas de tertulias. Pues una hora más. Una hora más. Yo presuntamente prefiero no pedir perdón, no vaya a ser que los indicios, en fin, que cada vez van más en esa dirección, ¿no? Después de las declaraciones de Almudena Lastra y de Salto. Y luego, claro, me hacía mucha gracia, también quería ir por ahí, la defensa de Silvia Inchaurrondo y Bolaños del asunto, que era que el auto no era una sentencia firme. O sea, lo que decía Bolaños, que se desdobla entre el ministro de la Presidencia y de Justicia, era que especulaba, y Charrondo dice, no, es que en el auto no se aclara cómo llegó. Hombre, claro, es que es lo que se está investigando, claro. Entonces, decía antes Hermenegildo lo del uso alternativo del derecho. Y citaba también el derecho procesal soviético, que era esto, el principio inquisitivo, que es, hay una verdad oficial. Entonces, como hay una verdad oficial, hay que desmentir los bulos usando a la Fiscalía General del Estado, que es nuestro ministro 23, el ministro de Justicia 2, que es el fiscal general, ¿no? Entonces, eso yo creo que estamos en esa fase, en una fase de verdad oficial, de principio inquisitivo. Esto explica muchas dinámicas mediáticas y de ataque a la judicatura, que era un discurso que hasta hace poco era propio de los socios izquierdistas del gobierno y cada vez más es el discurso del gobierno. Y yo creo que, más allá de esto, también otra cosa que quería resaltar es, claro, García Ortiz se puede amparar en las garantías del Estado de Derecho y puede no dimitir hasta que no haya una sentencia firme. Lo que es difícilmente defendible es que con todos los indicios que conocemos no le hayan cesado. Es decir, que no dimita es una vergüenza. Que no le cesen, a mí es lo que me llama la atención. Entonces, debería mejor pedir perdón al presidente por no haber cesado a este señor a esas alturas. Pero ¿cómo va a cesar a su fiscal general del Estado, que como comentaba antes en el editorial, ya no es fiscal general del Estado? Álvaro García Ortiz es el fiscal general del gobierno, que es muy distinto. Es el fiscal general de Pedro Sánchez. Y hay algo que se llama ética.
hay algo que se llama moral. Había Es decir, algo. hay algo que se llama vergüenza torera. Oye, el fiscal general del Estado no tiene por qué dimitir. Vale, pero todo el mundo espera que dimita. Es que es inconcebible que una democracia liberal, una democracia mínimamente decente, el fiscal general del Estado esté siendo investigado por un delito y no dimita. Pero es que fíjate, claro, la gente dice, ¿cómo no lo dimiten, no? O cómo no. Primero, él no va a dimitir por una sencilla razón, porque evidentemente con esa dinámica de la presunción de inocencia invocada en provecho propio, que oye, que es muy legítimo decir, oye, y a mí hasta que no me condenen en una sentencia firme, yo soy inocente, porque eso es lo que significa la presunción de inocencia. O sea, tú agarras a un tío con un cuchillo clavándoselo en el pecho a otro y efectivamente hasta que no haya una sentencia firme hay una presunción de inocencia. Hay una novela fantástica de Fredrik Dürrenmatt que se llama Justicia, que gira en torno a ese concepto, ¿no? Y entonces dices, ¿por qué no lo cesa él? Pues ¿cómo lo va a cesar si él es el fusible para proteger a todos los demás del cortocircuito? Es decir, en el momento en el que tú cesas al fiscal general del Estado y el fiscal general del Estado deja de ser fiscal general del Estado, ¿en qué se convierte? Se convierte en Álvaro García Ortiz. Y si se convierte en Álvaro García Ortiz, se convierte en alguien que tiene una situación procesal muy parecida a la de Koldo, a la de Ábalos, es decir, deja de ser un elemento o una figura institucional de tal manera que salta una protección que impide que el tsunami llegue más lejos de esa Fiscalía General del Estado. Efectivamente, esto es una especie de cortafuegos. Es muy relevante lo que estás comentando, Hermenegildo, porque en este auto, digamos que una de las novedades, y me parece ciertamente significativo, no es solo que la filtración se produjera desde la Fiscalía de un dato confidencial y privado, es que lo que viene a señalar en ese auto es que el correo, el famoso correo del 2 de febrero, entre el abogado de la pareja Ayuso y el fiscal que llevaba su caso, no solo se filtra a los medios de comunicación, se filtra a Presidencia del Gobierno, se filtra al Palacio de la Moncloa, y de la Moncloa pasa a la Asamblea de Madrid. Juan Lobato, que le dice a la señora Sánchez Acera, la jefa de gabinete del jefe de gabinete de Pedro Sánchez, le dice, oye, esta información que me estás pasando, este correo electrónico, no te lo habrá pasado la Fiscalía, ¿no? Porque todo apunta a que viene de ahí. Entonces, es que Lobato es técnico de Hacienda, o sea, lo que hay que decir es que Lobato sabe perfectamente lo que había detrás. Y luego, o sea, que está implicando de alguna forma al presidente del Gobierno. Y luego, un punto muy relevante, a mí me hace mucha gracia cómo después de conocerse el borrado de mensajes por parte de Álvaro García Ortiz, después de cambiar de móvil, Pedro Sánchez dice, pero hay que pedir perdón. ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general? Esto es como cuando hay un presunto asesino que declara ante el juez y dice, vamos a ver, yo borré todas las huellas, borré todas las pruebas. Eso ya me exime de delito. Pero fijaos, porque no solo hay aquí una defensa por parte del Gobierno del fiscal general del Estado, ahora imputado, sino que tenemos a los voceros del régimen, empezando por Silvia Inchaurrondo, la bien pagada de Radio Televisión Española. ¿Cómo interpretó el auto del Tribunal Supremo? De esta forma. Este juez, el magistrado Hurtado, dice que el email en el que se revelaban los dos delitos que confesaba el novio de Ayuso salió de la Fiscalía General del Estado a Presidencia del Gobierno. Estamos ante una causa penal. Llama la atención que no identifique a personas físicas. Es decir, ¿quién? Esto es muy sencillo, lo que hacemos todos los periodistas y lo que yo creo que todos los que publicamos, que estamos en la mesa, tenemos que responder para publicar una información. ¿Quién envía ese email desde la Fiscalía General del Estado? No lo pone en el auto. ¿A quién lo envía de la Presidencia del Gobierno? Tampoco lo pone. ¿Cuándo lo envía? Tampoco lo pone. ¿Cómo lo envía? Tampoco lo pone. Pues hombre, este auto desde luego tiene estándares bastante menos elevados para salir y ser publicado que los estándares que Radio Televisión Española y otros medios de comunicación que están en la mesa tienen para publicar una información. Silvia Inchaurrondo criticando el auto de un magistrado del Tribunal Supremo. Pero vamos, Silvia Inchaurrondo, que no tiene ni pajolera idea de derecho. Estamos en esta situación, María. A ver, ¿cómo Respira hondo, cómo respira decirlo de manera educada? Educada. Vamos a ver.
Yo le voy a contestar a la señora Inchaurrondo de una manera muy fácil y sencilla de por qué eso que ella quiere saber y no aparece en el auto, no aparece en el auto. Y es muy sencillo, señora Inchaurrondo, porque el fiscal general del Estado borró los mensajes donde se contestaba a esas preguntas cuando la UCO interceptó el terminal con el ánimo de aclarar específicamente la autoría o presunta autoría del señor fiscal general del Estado en los hechos que están siendo investigados. Y luego así, por resumir, recordarles al equipo de opinión sincronizada del Gobierno que el indicio no es prueba, que la instrucción no es enjuiciamiento, aquí no se está enjuiciando a nadie, se está investigando qué es lo que ha pasado. Que los jueces instructores no condenan, por lo tanto no dictan sentencias, dictan autos, diligencias, oficios, pero no sentencias, porque no condenan, porque no enjuician los hechos, porque es una fase procesal distinta. Los jueces instructores tampoco acusan. Es decir, este señor lo que tiene es que recopilar todos los indicios, ponerlos en orden, reflejarlos en un expediente, que es el sumario que se está generando ahora con todas las testificales, los interrogatorios, los informes de la UCO, las copias de las actas notariales del señor Juan Lobato, es decir, todo el conjunto de personas que han estado implicadas o han tenido un conocimiento de lo que pudo suceder, y todo ese resumen, todo ese tutti frutti, ordenarlo para que, pasado el tiempo y cuando el juez decida que termina la instrucción, porque ya no hay más hilos de los que tirar, porque se ha tirado de todos los hilos, entonces lo pasa a alguien que es el que decide si abre o no juicio oral con eso sobre la mesa. La instrucción se completa cuando hay indicios suficientes. Si el magistrado Hurtado entiende que no hay indicios suficientes, seguirá investigando hasta que él considere oportuno, porque el instructor es el juez Hurtado, no el señor Félix Bolaños, no la señora Inchaurrondo, no María Jamardo, no Manuel Llamas, no Pedro Sánchez. Por cierto, Pedro Sánchez, que cuando hace una defensa cerrada del fiscal general del Estado, dice mi fiscal general del Estado, mi. ¿Cómo que su, señor Sánchez? ¿De quién depende la Fiscalía, María? Será de todos los españoles en todo caso, porque se supone que la Fiscalía General del Estado, que el Ministerio Público, debería ser autónomo, independiente del Gobierno, por cierto, no tiene dotación presupuestaria para serlo, y al menos tener una mínima apariencia de imparcialidad, que es una vergüenza la situación en la que se ha colocado con este asunto de García Ortiz a casi 2.000 fiscales de todas las categorías de este país que hacen su trabajo con gran dignidad y que están horrorizados con eso que están viviendo. Y una cosa más, ¿a quién se le ocurre que si el número 1 de la Fiscalía está imputado, sea su número 2, subordinada directa, la que ejerce la acción del Ministerio Fiscal en la causa en la que está siendo investigado por revelación de secretos? ¿La número 2? ¿Qué va a hacer? ¿Ir en contra de su jefe? Su subordinada, su subordinada. Bueno, ahora si da tiempo, abordaremos ese escenario hipotético bajo el cual, efectivamente, el señor García Ortiz se puede sentar ante... Se abre juicio oral, se sienta en el banquillo de los acusados. Es el papel de acusación lo ejerce su subordinada. Imaginaos por un momento que resulta condenado. Bueno, pues si se niega a dimitir y también el Gobierno se niega a cesarlo, se daría la paradoja de que el fiscal general del Estado podría seguir ejerciendo como fiscal general desde la cárcel, desde Alcalá Meco. Es decir, esto es alucinante. Pero te voy a dar paso, Hermenegildo, pero antes, como estamos hablando del equipo de opinión sincronizada, quiero recordar el zasca monumental que le metió esta semana también mi admirado periodista Juan Soto Ibars a uno de los tertulianos del equipo de opinión sincronizada del Gobierno, Gonzalo Miró, al hilo de este escándalo sobre el fiscal general. Atentos. Planteáis los dos es una perspectiva. A mí, por ejemplo, la mía, yo tengo mis dudas de que una institución no se tenga que defender de las mentiras que se utilizan. Eso es otra cosa, tú puedes sacar los comunicados que quieras, pero jamás una comunicación entre el abogado de ese particular y la propia fiscalía. Eso es lo que tú no puedes dar a está por ver quién ha filtrado el correo, que es un correo que se suponía que tenía muchísima gente. Ojalá gobernase el PP para que lo entendieras, compadre. Oye, ojalá gobernase el PP para que lo entendieras.
Es que esta es la clave. Es que si el fiscal general del Estado estuviéramos bajo un gobierno del Partido Popular y el fiscal general del Estado hubiera sido designado por el gobierno del Partido Popular y este mismo escándalo salta, yo aquí y nosotros aquí en la mesa estaríamos criticando abiertamente al fiscal general del Estado por no dimitir y al gobierno del Partido Popular por no cesarlo. Es que no es una cuestión de partidos, es una cuestión de dignidad. Pero tú fíjate que están atacando a un magistrado del Tribunal Supremo por hacer su trabajo, que es aplicar la ley. O sea, tú... Por eso la quieren cambiar. No, claro. Por eso quieren retorcerla. Por eso ¿Usted está sometido al imperio de la ley? ¿Me está diciendo que usted actúa así porque tiene que cumplir la ley? Cambió la ley, claro, así tiene que cumplir la mía. Es lo que se llama, lo que decía Marx, que el derecho era el aparato decorativo del poder. Y tiene más razón que un santo con lo que está ocurriendo. Lo que hace el magistrado Hurtado simple y llanamente es aplicar la ley de enjuiciamiento criminal. Y además es una magnífica noticia para todos los españoles que se aplique la ley de enjuiciamiento criminal, que es una ley, oye, tiene sus imperfecciones como todas las leyes, pero es una ley que está muy, muy bien hecha y es una ley garantista. Entonces, como es una ley garantista, resulta que aquí no existen las sentencias precocinadas como existen en un régimen como el de Maduro, donde directamente te condenan y después tienes que probar tu inocencia. O donde hay causas generales, como se emprenden en muchos regímenes muy queridos para los señores que gobiernan ahora mismo, donde se inician acciones de carácter general contra personas, se dirige una acusación sin saber a ver qué es lo que encuentro. Que eso le gustaba mucho a algunos jueces que ya han dejado de serlo. Es decir, voy a meterme aquí a ver qué encuentro, voy a empezar a mirarte todas las tripas, a ver si algún día aparcaste mal o a ver si algún día resulta que difamaste a alguien y entonces dirijo la acusación. Esos jueces condenados por prevaricación, exjueces, que ya no son jueces, exacto, y que ahora van dando lecciones de justicia. Reparten certificados de comportamiento moral, que es lo peor, y luego, efectivamente, van dando lecciones de derecho procesal cuando ellos mismos han sido objeto de una condena por prevaricación. Pero por terminar rápidamente, es decir, el hecho de que exista un auto por el que se inicia o se pone en marcha un procedimiento criminal contra una persona, es un elemento de garantía y es una magnífica noticia. Entonces, de verdad, yo creo que habría que hacer un arriba y abajo, un barrio sésamo jurídico para estos periodistas, para explicarles lo que es un auto, lo que es una sentencia, lo que es el principio inquisitorio, lo que es el esquema de investigación y de instrucción penal que existe en España. Si es muy sencillo, si es que no tienes más que leer la ley de enjuiciamiento criminal. Anda que no pides tú nada, Hermenegildo. Que Silvio Charrondo y Gonzalo Miró se lean la ley de enjuiciamiento criminal. ¿En serio me estás diciendo eso? No, lo que reciben es efectivamente, como decía el argumentario de Moncloa. Pedro a micrófono cerrado leen el teleprompter de Moncloa, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con este y más temas. La trinchera de Llamas, con Manuel Llamas. Venga, pues ya estamos en tiempo de tertulia, regresamos. Oye, antes de nada, aquí café que corre en mi cuenta y el desayuno que corre de cuenta. Son espectaculares. Los Saulitos, Pastelería Saúl, con tiendas en Arturo Soria, en Alcoriza, en Canillas, en la calle O'Donnell, en la calle Orense, también con servicio a domicilio a través de su web y a través del número de teléfono 91 331 01. A mí me ha pasado, Manuel, perdona, que he visto que llegaba el señor con las bandejas de los Saulitos y me ha ocurrido lo del perro de Pavlov, ¿no? Que ya rápidamente empezaba. Bueno, pues vamos a concluir el tema del escándalo relacionado con el fiscal general del Estado, precisamente con la opinión de una de las asociaciones de fiscales. Yo me quito el sombrero porque hay grandísimos profesionales, tanto en la Abogacía General del Estado como en la Fiscalía General, como desde luego la magistratura, entre los jueces. Lo trágico, lo increíble, lo relevante es que desde el Poder Ejecutivo se ataque a los jueces y dentro de la Fiscalía General del Estado haya saltado un escándalo de estas características y el responsable, el máximo responsable de la Fiscalía General, Álvaro García Ortiz, pues a pesar de esa imputación se niegue a dimitir. Para comentar esta cuestión contamos con Cristina Dexeus, que es presidenta de la Asociación de Fiscales. ¿Qué tal? Buenos días, señora Dexeus. ¿Cómo está? Hola, buenos días. Bueno, pues estamos afectados, claro, por la situación. Es la situación más grave por la que atraviesa la institución y hay sentimientos de desolación, de indignación, en fin.
A eso precisamente me gustaría preguntarle, porque ahora que se ha conocido el auto y que finalmente el fiscal general del Estado pues acudirá al Tribunal Supremo a declarar como investigado, ¿cuál es la posición y el sentir general de los fiscales, sobre todo por el hecho de que ante un escándalo de estas características el fiscal general se niegue a dimitir? Desde su asociación, ¿qué opinan al respecto y exigen ustedes su dimisión? Bueno, llevamos exigiendo la dimisión desde pues el mes de septiembre. Llevamos solicitando su dimisión, exigiendo su dimisión, rogando su dimisión, enviándole incluso escritos razonados desde un punto de vista jurídico de los motivos por los que debería dimitir, pero desde luego no ha hecho caso alguno y realmente es una situación gravísima la que estamos atravesando, plagada de una serie de hitos impensables e inmemorables que vamos a tardar en superar. El escandaloso, la escandalosa situación de un fiscal general del Estado que se niega a dimitir cuando ha sido imputado, cuando se ha practicado una diligencia de entrada y registro en la Fiscalía, que es la casa de todos, en su despacho, otro hito memorable. Alega motivos de seguridad para intentar parar el análisis de sus dispositivos. La Abogacía del Estado haciendo un informe en defensa de Álvaro García Ortiz, denigrando el trabajo de la UCO, una unidad en la que nos apoyamos los fiscales en nuestros procedimientos complejos, otro escándalo. Cuando la UCO encuentra 0 mensajes en el móvil del señor García Ortiz, responde haciendo alusión a un protocolo que nada tiene que ver con esa situación y al borrado de los mismos. Luego resulta que en realidad el móvil se ha cambiado. En fin, se dicta el acto de 13 de enero, se relatan los indicios, se imputa a otro fiscal, se le cita a declarar como investigado, un acontecimiento nunca sucedido durante nuestra democracia, un hito memorable más, y sigue insistiendo en mantenerse en el cargo. Y eso sin comentar, por supuesto, las declaraciones supuestas vertidas en seguimiento por la fiscal superior de Madrid. Y además se intensifican las voces de la UFER atacando al magistrado instructor del procedimiento. Nunca hemos estado más asediados que en este momento. Todos los medios de comunicación hablan de la Fiscalía, pero no para resaltar la labor meritoria de los fiscales de la Fiscalía en la defensa de los derechos de los ciudadanos, en la defensa de la legalidad, en absoluto, solo para tratar este tema. Somos noticia porque un fiscal general del Estado quería que no nos ganasen un relato, o el relato, pero si nuestro relato solo es la aplicación de la ley. Y pese a todo se mantiene. Ahora que finalmente va a acudir a declarar como investigado, existe una alta probabilidad de que esto acabe en un juicio y, por lo tanto, el fiscal general del Estado se siente en el banquillo de los acusados, con la particularidad de que el papel que debe ejercer la acusación sería desempeñada por una de sus subordinadas, porque hay que recordar que la Fiscalía General del Estado es un organismo jerárquico, es decir, no es como la judicatura, donde cada juez es rey dentro de su propio juzgado, si bien, lógicamente, hay una serie de reglas y hay un poder judicial representado por el Consejo General del Poder Judicial, pero en el caso de la Fiscalía es un órgano jerárquico. ¿Cómo se puede interpretar esa situación? Efectivamente, es que es una situación absolutamente anómala. De ahí que nosotros, en nuestras manifestaciones, siempre hayamos señalado o indicado esta anomalía como uno de los motivos necesarios para que el fiscal general del Estado se apartase del cargo, porque compromete totalmente la imagen de imparcialidad de la Fiscalía y compromete la actuación de cualquier fiscal que tuviera que estar presente en ese procedimiento, porque al final aquel que va a ser enjuiciado en su caso es el superior jerárquico máximo. Más aún en el caso de la actual fiscal que desempeña la función como tal en el procedimiento de
del fiscal general del Estado, que es pues su número 2. Esa era una de las cuestiones por las que le exigíamos y le hemos hecho ver la necesidad de que se separe, de que renuncie al cargo, dimita, pero tampoco ha atendido a razones y realmente es una situación imprevista legalmente. Nadie pudo imaginar una situación así, es kafkiana al final y compromete nuestra credibilidad como institución. Para terminar, señora Dexeus, si finalmente se da la situación de que se abre el juicio y el fiscal general del Estado resultase condenado, ¿contemplan ustedes la posibilidad de que el fiscal general del Estado se mantenga en su cargo y el gobierno se niegue a cesarlo? Vamos, yo no sé lo que sucederá en el procedimiento, la verdad. Desconozco por completo el contenido, más allá de las noticias que salen en prensa, y desconozco el recorrido que puede tener. Sí que sé, imagino que será largo, y por tanto no es algo que concluya mañana mismo. Así que eso motiva sin duda una nueva petición de replanteamiento al fiscal general del Estado, que dimita, que no nos siga arrastrando como institución, porque al único que están investigando es a él. No investigan a la Fiscalía, no investigan a la carrera, no investigan a los fiscales, le investigan a él y por tanto sería necesaria su dimisión. Es lo único que puedo decir. No sé qué sucederá en el procedimiento, lo ignoro y no voy a hacer tampoco futuribles, pero hoy, a día de hoy, debería, por respeto, por lealtad institucional, debería de dimitir. Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, muchísimas gracias, fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Bueno, si me permitís, vamos a cambiar de tercio porque el deterioro institucional continúa y en las últimas horas hemos conocido otra noticia de calado, otra noticia de relieve. Estamos comentando la colonización de las instituciones, el ataque por parte del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, el escándalo relacionado con el fiscal general del Estado. ¿Qué pasa? ¿Que las empresas iban a ver excluidas de este declive político institucional? ¡No, hombre, no! Se acaba de producir el asalto a las bravas, además en fin de semana, con nocturnidad y alevosía, de Telefónica, una de las principales compañías de España. Telefónica, que era una compañía 100% privada, se privatizó en su día, ahora pues ha sufrido un proceso de renacionalización bajo el gobierno de Pedro Sánchez, que ha desembolsado cerca de 3.000 millones de euros de todos nosotros, de todos los españoles, para, coger parte del accionariado, del capital de esta compañía, cerca del 10% del capital, y la SEPI, el gobierno, el Estado, se ha convertido en una de las principales accionistas de Telefónica. ¿Y qué ha pasado? Pues que ha cesado, aquí sí, ha cesado al que era presidente de Telefónica y ha puesto en su lugar pues a un nuevo responsable, a Marc Murtra, como nuevo presidente de Telefónica, tras un consejo de administración extraordinario celebrado ayer. Y ha salido Álvarez Pallete, que llevaba ya varios años al frente de la compañía y que fue llamado a Moncloa para ser cesado, para comunicarle en Moncloa, por sorpresa, que se acababa su etapa, que había llegado su hora, antes incluso de que se convocara y celebrara el Consejo de Administración, que tenía que dar luz verde a ese nombramiento, a esa destitución y nombramiento de Marc Murtra, que por cierto era hasta ahora responsable de Indra, otra compañía donde el Estado tiene un peso muy importante. Hermenegildo. Mira, a mí, esto es una manifestación de cuál puede ser el modo de hacer en los próximos años, ¿no? Porque, y además, esto no quiero romper una lanza a favor del gobierno socialista, ni muchísimo menos, pero sí decir que es una táctica o una técnica que han utilizado todos los gobiernos. Todos los gobiernos han tenido la tentación de meterse hasta las cachas a decirle a las empresas cómo tiene que ser el funcionamiento y cómo tienen que gestionarse. Vamos a mirar de aquí a 20 años atrás quiénes estaban sentados en los consejos de administración de algunas empresas y cuál es el currículum
vitae asociado a su presencia en algunas empresas. Te vas a encontrar ministros del Partido Socialista, te vas a encontrar ministros del Partido Popular, te vas a encontrar todo tipo de personas que hasta la fecha no habían tenido ninguna experiencia en gestión empresarial. Pero más allá de la cuestión, vamos a hacer un poquito de explicación de por qué el Estado toma el 10% de Telefónica en su momento. Dice, es que yo tengo que defender eso que se llama la españolidad de Telefónica porque hay una empresa saudí que decide adquirir un paquete accionarial. Oye, aquí resulta que se te llena la boca diciendo que vengan los inversores extranjeros, lo dijo Pedro Sánchez el otro día en el Spain Investors Day que organiza todos los años el Economist, que vengan los que vengan los inversores. Que vengan, pero que antes me pidan permiso. Claro, que me pidan permiso. Y luego, sobre todo, otra cosa mucho más interesante, es decir, lo decías tú, el viernes pasado, pues resulta que Álvarez Pallete lo llaman a la Moncloa, lo convoca Manuel de la Rocha, que es el jefe de la oficina económica del presidente del gobierno, para decirle que hasta aquí hemos llegado, lástima que se acabó nuestra función de hoy, ¿no? Como en aquellos dibujos animados. Y se lo dice en presencia del presidente de Criteria Caixa, para que no quepa ninguna duda de que el aviso a navegantes le dice al principal accionista de Telefónica, o le dice al presidente de Telefónica en presencia del principal accionista de Telefónica, ¿verdad que tú vas a dejar de ser presidente de Telefónica? Entonces, claro, el otro obviamente dice, ante este tsunami, ¿quién se puede...? No te queda otra. No te queda otra. Y eso te pone de manifiesto lo que puede ser en los próximos años la utilización del dinero de los españoles para manejar con un capital social, porque tampoco te hace falta, fíjate, aquí con el 10%, claro. Ya se está... Pero es que el 10% de una gran multinacional, eres el principal accionista de esa multinacional. Sí, claro. no, bueno, efectivamente, que cuando tienes un free float amplio, eres pues mira lo que pasa en el Banco Santander con los Botín, ¿no? Los Botín no, que nadie piense que tienen el 51%. El único que tiene aquí el 51% de las acciones es Amancio Ortega de Inditex, ¿no? El resto, pues efectivamente, con un paquete lo tienes en Red Eléctrica, donde el Estado también controla la compañía con un paquete minoritario, lo tienes en otra serie de compañías, lo tienes en AENA, por ejemplo, ahí efectivamente sí hay una mayoría en el capital, pero la gran pregunta es, ¿qué pinta el Estado participando en la vida económica de empresas que se tienen que regir por el principio de libre competencia? Es decir, ¿qué pinta el Estado como accionista de Telefónica? ¿Qué tiene que asegurar el Estado como accionista de Telefónica? ¿Por qué la SEPI se mete dentro de Telefónica? ¿Por qué existe la SEPI? Eso para empezar. Bueno, si yo voy a explicar. La SEPI es la heredera del Instituto Nacional de Industria, que es la copia del Instituto Nacional de Industria italiano que fundó Benito Mussolini. La SEPI es heredera del franquismo, una de las muchas herencias es que dejó el INI, el antiguo INI, Instituto donde Nacional el de Industria régimen controlaba grandes empresas y grandes industrias. Pero efectivamente, Telefónica era una empresa 100% privada, con la excusa de que entró capital saudí. Pusieron el argumento, la excusa, que no deja de ser una excusa falaz, de que no, es que hay que defender la españolidad. Bueno, pero es que también te lo hace la Junta de Galicia con la galleguidad de las empresas. O sea, quiere decir que aquí el que esté libre, que tire la primera piedra. Pedro y María. Sí, yo, vamos, como bien decía Hermenegildo, o sea, la justificación que da el gobierno, pues uno se mete es que en 2023, cuando entran los saudíes STC, que tiene creo que un 9,9% porque no podía tener un 10%. Tiene un 5 ahora y derechos hasta el 9,9%. Sí. Luego la Caixa creo que aumenta su participación y entra el SEPI. Entonces, la justificación es que Pallete no podía, digamos, armonizar los distintos intereses del juego. Claro, porque tú te has metido a reequilibrarlos y a cambiar el Consejo de Administración. Entonces, yo creo que en este tipo de empresas, efectivamente, y como decíais, siempre la línea entre lo público y lo privado es delgada, ¿no? Pero desde 2013 hasta ahora, yo creo que ha habido una aceleración en la politización de estas compañías bajo el argumento de que son estratégicas. Y digo, claro, ¿estratégicas para qué? Para el gobierno. Claro, digo, estratégica, por ejemplo, porque es un anunciante, uno de los mayores anunciantes de España. Y cuando tú ves el CV, Marc Mutra, y dices que no dudo de su capacidad, no lo sé, no tengo ni idea, pero hombre, un tipo que ha estado en redes, el presidente. Luego ha sido jefe de gabinete de un ministro de Industria Zapatero. Luego se va un tiempo a la banca de inversión. Acaba en Indra, porque le mete el SEPI a través del PSC. Mutra, simplemente para aclarar, Marc Mutra, que es, hasta ahora era el responsable de Indra, empresa también participada por el Estado, dedicada al ámbito tecnológico y militar,
Marc Murtra es una persona muy próxima, muy PSC. cercana al PSC, Partido Socialista de Cataluña. Sí. Y a Salvador Illa. Sí, sí. No, que es impresionante, por cierto, el control que tiene el PSC en España de un montón de cosas estratégicas también y mediáticas, ¿no? Entonces, claro, aquí es donde yo creo que, en fin, yo creo estas diferencias. Siempre había una línea muy delgada, pero ya hemos pasado a la politización absoluta de estas empresas. Y entonces, de repente te encuentras que en el caso de Begoña figura por ahí Indra, figura Telefónica. Y esto creo que es un problema muy grave, el prestigio de estas empresas. Bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos con este tema y te doy la palabra. Empiezas tú, María. Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia y para comentar un poco los pormenores, las claves de esta operación político-económica que se ha llevado a cabo en las últimas horas con esa destitución de José María Álvarez Palleta frente de Telefónica y el nombramiento de Marc Murtra como nuevo presidente de la compañía, pues contamos con uno de los mejores periodistas de investigación de este país y además compañero de tertulia en este programa, Rubén Arranz, del periódico El Independiente. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, don Manuel? Buenos días. Bueno, un poco sorprendido todavía por cómo se desencadenó ayer con nocturnidad este movimiento en Telefónica, no te puedo decir lo contrario. Con nocturnidad y alevosía. Parece ser que Álvarez Pallete recibió una llamada para que acudiera a Moncloa el pasado viernes para comunicarle su destitución, su cese, que bueno, hasta aquí había llegado su periplo al frente de Telefónica después de 8 años presidiendo la compañía. Cuéntanos, Rubén, ¿cuáles son los pormenores de esta destitución? Su sustitución por parte de Marc Murtra, que hay que recordar que hasta hace nada, es decir, hasta ayer, presidía Indra. ¿Cuáles son las claves de esta operación que ha pilotado el gobierno? Voy a intentar contarlas una por una porque la verdad es que son varias y yo creo que es interesante. Y además hace ver un poco cómo funciona lo que algunos han llamado el capitalismo de amiguetes español, ese sistema en el que, bueno, a veces se mueve por el favor, por favor, y eso genera consecuencias. Porque evidentemente no son las mejores, desde luego, desde el punto de vista, las más racionales desde el punto de vista económico. Lo primero que nos sorprendió a finales de 2023 es cuando la SEPI lanzó un comunicado al supervisor en el que le dijo que tenía la intención de escalar dentro de Telefónica. Lo hicieron con la intención de protegerse, ellos dijeron, de el anuncio de STC, una compañía de telecomunicaciones de Arabia Saudí, de entrar en Telefónica con hasta un 10%. Realmente esa excusa sonó un poco precisamente a eso, a excusa, porque en este momento, desde la pandemia, existe para si se quieren rechazar operaciones hostiles, operaciones que sean contrarias al interés estratégico del país, existe un escudo anti-OPAs que se llama, que es un Real Decreto que procede de tiempos de pandemia, que todavía sí está vigente, por el cual las operaciones que alcancen un determinado porcentaje, en los sectores estratégicos es generalmente el 10%, el gobierno las tiene que autorizar. Es decir, dicho de otro modo, las puede parar. Hay otra, en este caso se dijo que se quería conservar la españolidad telefónica y que por eso entraba el gobierno, pero eso sonaba evidentemente a excusa. Ayer se vio realmente lo que quería el gobierno en Telefónica, que era básicamente controlar la presidencia. Telefónica es una empresa, es la gran empresa estratégica, es la gran empresa precisamente que representa siempre las virtudes, pero también los defectos del capitalismo español. Va a colocar ahí a Murtra, que como decía Pedro la tertulia que os estaba escuchando, Marc Murtra fue el ariete que utilizó el gobierno en Indra, primero para echar a Fernando Abril Martorell, al que había nombrado el gobierno del Partido Popular. En un principio, en Indra no le dieron poder ejecutivo porque los accionistas de Indra y una parte del Consejo desconfiaba de las intenciones del gobierno, de esa voracidad a la hora de tomar el mando de esa compañía, también del sector público-privado español. Pero claro, ahí empezaron una batalla que fue bastante interesante y a la vez indignante o lamentable, como lo queramos ver. Entonces, en verano de 2022, después de la entrada en Indra misteriosísima del fondo Amber Capital, que, oh casualidad, está capitaneado por Joseph O'Gurlian, el famoso armenio, que no es armenio, pero es el mote que le han puesto por aquí por sus antecesores. Después de la entrada de la compañía, lo que sucedió es que en la Junta de Accionistas de Indra
básicamente se cargaron a los 5 consejeros que eran más críticos con la SEPI, es decir, con el Estado, es decir, con los intereses del gobierno. La CNMV, el supervisor de los mercados, entonces capitaneada por Rodrigo Buenaventura, tardó hasta el día 23 de diciembre, víspera de Nochebuena, en decidir sobre la posible operación concertada de los accionistas, entre ellos del Estado, para tomar el mando de Indra. Y ahí dijeron que habían visto cosas raras, pero que no merecía sanción. Es decir, un auténtico escándalo. Murtra es la persona que recientemente, además, conseguía el poder ejecutivo definitivamente en Indra. Ahora lo utiliza el gobierno para presidir Telefónica, la gran compañía estratégica de telecomunicaciones de España. Murtra, como decía Pedro, no es alguien lejano a la política. Este señor fue el jefe de gabinete de Joan Clos en la última etapa de Zapatero, cuando, no nos engañemos, estaban también intentando, al ver que flojeaban, estaban intentando tomar espacios dentro del Estado del país de cara a lo que podía venir a la oposición. Después se fue al Ayuntamiento de Barcelona, también en el PSC. Y luego hay una última derivada muy interesante, más allá de que, por cierto, para aprobar, el presidente de Telefónica ha propuesto, según los estatutos sociales de la compañía, tiene que llevar 3 años dentro de la empresa o tener más del 85% del apoyo de los consejeros, es decir, de 12 de 14. ¿Qué quiere decir eso? Que ayer otros de los grandes elementos del IBEX 35, que son los bancos que tienen el 5% cada uno, BBVA y Caixa de Telefónica, ayer evidentemente no se opusieron a esa operación. De hecho, Caixa, Ángel Simón, estaba en Moncloa el viernes cuando le llamaron a Álvarez Pallete para que Manuel de la Rocha y el propio Ángel Simón le contaran que le iban a relevar en Telefónica. ¿Y cuál es la última derivada de esto? Como comentaba, que al frente de Indra se queda Ángel Escribano, que es uno de los grandes aliados empresariales del gobierno, es el consejero delegado del principal accionista privado de Indra, es decir, el principal accionista público, SEPI, el segundo es la empresa de los Escribano. Buena relación con el gobierno, varios contratos interesantes de defensa los que ha ganado en los últimos tiempos y, según varios medios publicaron, le intentaron utilizar en Talgo para frenar la famosa OPA sobre Talgo. Creo que aquí hay varias derivadas y que, como conclusión, lo digo para no extenderme mucho más, lo que se ve realmente es que al final, primero, que el PSOE sabe gobernar, es decir, y lo hace además sin ningún tipo de pudor ni sin ningún tipo de tapujos. Ellos saben lo que quieren y ejecutan, y además ejecutan con una fuerza y con una hostilidad muchas veces de la que puede dar cuenta Álvarez Pallete. Segundo, Telefónica, veremos a ver cuál es el futuro de la compañía. Pallete se había esmerado en estos tiempos en reducir deuda. Ahora bien, también la participación en este tiempo había caído desde los 13 euros hasta los 4 actuales. Es decir, para los accionistas, la era de Pallete tampoco ha sido buena. Ahora bien, como gestiona esta gente, como gestiona el gobierno, las empresas público-privadas y con la trayectoria que tiene y sobre todo como utiliza este tipo de empresas para intentar proteger sus intereses, a lo mejor si fuera accionista de Telefónica estaría un poco preocupado hoy. Rubén Arranz, excelente crónica. Seguiremos muy de cerca todas las cuestiones relacionadas con esta operación, porque estamos hablando de, así se ha titulado durante las últimas horas, asalto del gobierno a Telefónica, y continúa esa colonización de instituciones, ahora también de empresas que hasta hace poco eran 100% privadas por parte del Ejecutivo. Rubén Arranz, periodista de investigación del diario Independiente y colaborador de este programa. Muchísimas gracias, fuerte abrazo. Gracias, un abrazo a todos. María. El resumen de lo que hemos escuchado yo creo que es demoledor, y sin entrar en la gestión de José María Álvarez Pallete, que llevaba 25 años en la compañía y que los 9 últimos ha sido el presidente de la misma y del Consejo de Administración, con sus luces y sus sombras, como imagino cualquier gestión de cualquier ámbito económico, familiar, con sus luces y sus sombras. La realidad es que un gobierno, el gobierno de la nación española, decide en un momento determinado inyectar 2.100 millones de euros de impuestos de todos los españoles, de dinero público de todos los españoles, para comprar acciones de esa empresa, y
entrar en el Consejo de Administración. Y una vez está dentro del Consejo de Administración, mangonearlo desde dentro. Este es el resumen. Y el resumen es que además, dentro de ese mangoneo desde dentro, un sábado por la tarde utiliza al responsable de la Oficina Económica de Moncloa, al señor Manuel de la Rocha, para citar a 2 empresarios de este país, 2 cabezas visibles de 2 empresas muy relevantes del IBEX 35, el señor Payete y el señor de Criteria Caixa, para decirles, esta es mi decisión. Y va a salir adelante sí o sí. Ordeno y mando. Al uno, sin darle opción de presentar su dimisión con una cierta dignidad y de irse de una manera no hostil. Al segundo, para advertirle. Porque hay un libro maravilloso que se llama El arte de la guerra, de Sun Tzu. Maravilloso. En el que se narra cómo hay una corte de geishas que bueno, desarrollan las funciones de las geishas tradicionales y hay varias de ellas que no son tan virtuosas, por decirlo así, como las demás. Entonces, Sun Tzu ordena a uno de sus mandos del ejército que las reúna todas para advertirles de que hay algunas de ellas que no están dando los estándares de calidad necesarios para cumplir con su trabajo de geishas. Y lo que hace es cargarse a la mejor de todas ellas delante del resto. No se carga a la peor, no, se carga a la mejor. ¿Para qué? Para decirles o advertirles al resto, ojo, que si la mejor corre peligro, las demás ni os cuento. Bueno, pues esto es algo así. Yo te pongo de testigo de este cese directo, fulminante, hostil e involuntario por parte del señor Payete para que tú sepas cómo me las gasto con las empresas del IBEX 35. Y además, la colocación de Mark Murtra vuelve a poner en el ojo del huracán un debate importante en este país, que es, primero, los riesgos de la libertad de empresa, que creo que están diluidos, si no amenazados, hasta puntos insospechados. Segundo, y no menos importante, el hecho de cómo a partir de ahora ese afín al gobierno del Partido Socialista de Cataluña, el señor Marc Murtra, por sus antecedentes, sirve para un doble propósito. El primero es contentar a los socios catalanes del gobierno, que están en plena negociación para intentar bloquear una cuestión de confianza, para intentar sacar adelante presupuestos generales del Estado, es decir, para una serie de operaciones que le interesan a Pedro Sánchez de manera específica. La segunda, y no menos importante, cómo controlo el envío de publicidad institucional desde Telefónica a los medios de comunicación de este país. Telefónica es el mayor anunciante de España. Que hasta ahora presuntamente era discrecional de Telefónica, pero que ahora, con un afín al gobierno de Pedro Sánchez en la cabeza del Consejo de Administración, podría tener algunos cambios de manera que se redujesen o se condicionasen las asignaciones presupuestarias de Telefónica a los medios de comunicación más incómodos. Y además, con una conclusión final, que es cuál es el plan del gobierno para integrar Telefónica e Indra, que es de donde viene el señor Marc Murtra, y cuál es el objetivo del gobierno con este binomio controlado ya por el gobierno de cara a futuros procesos electorales, por ejemplo, se me ocurre. Es que esto que estás comentando, María, hay un excelente artículo precisamente publicado en El Debate que habla de que esta es digamos que la operación que va a facilitar la integración de 2 compañías, Telefónica e Indra, ambas participadas por el Estado. Pero te doy paso, Hermenegildo. Estamos asistiendo al asalto de una compañía privada después de un proceso de colonización por parte del Gobierno, del Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas, el CIS, el INE, Radio Televisión Española, la Agencia EFE, Navantia, Correos, Red Eléctrica, Indra y ahora Telefónica. ¿Sabes? Lo comentábamos antes a micrófono cerrado. Un empresario directivo, máximo directivo de un gran grupo empresarial de este país, Ferrovial, hace algunos años, muy poquitos años, apenas hace un par de años, lo vio venir y dijo, yo me voy. Y se llevó Ferrovial a Holanda. Anda que no le cayeron críticas.
Sí, lo que pasa es que desde un punto de vista de la protección de los intereses de los accionistas y de la compañía, pues hizo algo que tiene toda la racionalidad económica. Primero, porque una empresa no puede tener un investment grade superior al del país donde está radicada. Si tú te vas a Holanda, tu investment grade pasa a ser AAA. Y entonces tienes una percepción de riesgo y, por tanto, una capacidad y una facilidad para tu endeudamiento mucho más grande, más intensa que si la hubieras dejado en España. Luego tienes, obviamente, te estás sujetando a una política fiscal mucho más predecible, estable, tienes una seguridad jurídica más intensa. Entonces, desde el punto de vista de racionalidad, y cuando tu actividad fundamental está en el exterior, en aeropuertos fuera de España, en obra pública fuera de España, pues en infraestructuras fuera de España, pues tiene todo el sentido. Entonces, esto, lo que hace el gobierno tiene un viaje de ida y vuelta, es decir, es la paradoja de las consecuencias. Primero, le estás lanzando a los inversores extranjeros dos mensajes. Uno, que yo decido en cada caso lo que es estratégico. Aquí parece que hemos aprendido de los franceses, que en su momento evitaron que hubiera inversión extranjera en Danone porque dijeron que los yogures eran estratégicos, ¿no? Claro. Era cuestión de Estado. Sí, sí, bueno, es decir, aquí estratégico es a lo empresarial, lo que social, esto es una inversión social, es un gasto social, ¿no? Tú le pones social a cualquier cosa y ya o está. Solidario y ya lo has arreglado. Le pones o de la suerte, ¿no? Las uvas de la suerte, ¿no? Tú le colocas a cualquier cosa de la suerte el apellido y ahí lo tienes. En el caso empresarial, es decir, tú dices, por una parte al inversor extranjero, ojo, porque si vienes, yo soy el que decide no solo tu entrada, sino lo que es más importante, tu salida. Porque cuando tú quieras vender tu participación, yo voy a decir a quién le puedes vender la participación. Eso te reduce el ámbito objetivo de posibles compradores porque está mediatizado por una decisión política en un momento determinado. Si tú no tienes libertad de salida de una actividad empresarial y no puedes vender fácilmente tu participación porque existe esa restricción, tu participación pasa a valer muchísimo menos. Luego tiene otra derivada, que es desde el punto de vista de atracción de capital extranjero. ¿Quién va a querer meterse en una compañía donde tú tienes un socio? Te digo ya desde el punto de vista de cumplimiento de niveles mínimos de responsabilidad corporativa. Es decir, ya mire usted, yo es que por política de inversión yo no me meto en una empresa donde tengo un accionista que es un Estado, una entidad estatal. Por la sencilla razón de que aquí tenemos triple conflicto de intereses. Soy accionista, soy regulador y soy acreedor. Y además hay que recordar que no es un Estado cualquiera. Estamos hablando del Gobierno de España, que encima está generando un declive político institucional de primer nivel, porque hay algunos estados que participan en el capital de compañías. Por ejemplo, el Estado de Israel tiene participaciones sustanciales en todo lo que es la industria armamentística, startups, etcétera. Pero cuidado, lo delega en gestores profesionales y privados. Una cosa es que tú tengas un porcentaje del capital, que yo critico abiertamente, y otra muy diferente es que participes activamente desde el gobierno en la gestión de una compañía. Y oye, la gestión, a nivel de gestión, por parte del gobierno, estamos viendo lo que ha sucedido en Correos, que ha generado un agujero colosal, o lo que está suponiendo en Paradores y prácticamente en todas las empresas que toca este gobierno, que genera una serie de problemas absolutamente brutales. Nos estamos quedando sin tiempo y simplemente me gustaría, pero nada, en 10 segundos, a modo de titular, por favor. Donald Trump mañana va a ser investido presidente de Estados Unidos. Esto va a suponer un punto de inflexión. Valoración, 10 segundos. Cambio geoestratégico. Punto de inflexión. Es una transformación. Punto de inflexión es que iniciamos una nueva etapa o un nuevo orden mundial. Pedro. Iniciamos una nueva etapa con 100 decretos propuestos, a ver cuántos saca. 100 decretos, algunos de ellos positivos en materia de desregulación y rebaja de impuestos. María. Pues yo creo que es el fin de la era woke y por lo tanto una buena noticia a nivel internacional. No puedo estar más de acuerdo contigo. Para mí esto marca el punto de inflexión. El wokismo
Ha muerto. Totalmente. Ha muerto. En España no, pero llegará. Bueno, Adrián, cuéntanos, resultado de la tuit de encuesta. Pues hoy preguntábamos qué hará el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras ser imputado, y dábamos las opciones de acabará dimitiendo, seguirá en el cargo o será cesado, y con el 86% de los votos pues ha ganado el que seguirá en el cargo todavía, y esto nos han dejado los oyentes a nuestro teléfono móvil. Pues este fiscal, nada, va a seguir a lo suyo. Aquí no va a pasar nada. Estos lo que hacen es dilatar en el tiempo y se van a agarrar al poder, a la poltrona, y aquí no va a pagar nadie nada. Ni va a dimitir, ni le van a destituir, ni nada. Aquí la justicia está para el pobre y la paga el pobre. Pero estos se van a ir de rositas. Ya estamos acostumbrados, ya no nos va a coger de espanto. Pero es una vergüenza. Es una vergüenza lo que está pasando en este país. Álvaro García Ortiz seguirá atornillado en su sillón de la Fiscalía por orden de Sánchez, que es su jefe. Sánchez es el señor X de esta operación de Estado contra Isabel Ayuso. Y Álvaro va a comerse todo el marrón para que su jefe Sánchez no esté señalado. Pero al final todo se sabrá. ¿Qué hará el fiscal? Pues ir corriendo a la Moncloa para preguntarle a Sánchez cuál es el siguiente paso. En persona, claro, porque por correo está visto que es un poco peligroso. Y Sánchez dispondrá. Si tiene un peón para sustituirlo, lo cesará. Y si no lo tiene, lo obligará a seguir en el cargo. Pero dimitir lo dudo. Bueno, pues hasta aquí la opinión de nuestros oyentes. Coincido también, todo apunta a que el fiscal general del Estado va a seguir en su cargo pese a todo. Veremos cómo acaba esta situación. Y para terminar, una noticia de última hora. Acaba de empezar el alto el fuego en Gaza, una noticia positiva, después de que Hamás, los terroristas criminales de Hamás, hayan dado finalmente la lista de rehenes que liberarán. Bueno, pues una buena noticia, ojalá se mantenga ese alto el fuego y liberen, que es lo que tienen que hacer, a todos los rehenes israelíes. María Jamardo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y mucho ánimo con todo el trabajo que tenéis por delante en el área de tribunales. Pedro Leganda, un auténtico placer. Y Hermenegildo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros hoy. Y nosotros continuamos. Ahora vamos a hablar de dinerito, de inversiones, de finanzas, y luego tenemos una sección con Nuria Richard, No te equivoques, donde vamos a hablar del caso de Nacho Cano, otra persecución política. La trinchera de llamas. Es radio.